Caroline. Hi, Regina. No, I don't think she's on the list. Hi. Ah, Regina. Hi. Hi. Only you and me? Yeah, I think people now should be joining soon. Usually 15 minutes in advance or so. What I think it's in 15 minutes it's going to start, isn't it? I have a question, Caroline. Yeah. Is the script you send me is the right one? Because it seems it's not complete yet. I don't know if Teresa is going to change it. Was going to change it, but the one you send me, Pascal sent me, is not the right. It seems not to be the right one. Just in case, I'm sure that everything will work, but anyway, just Yes. Ah, Teresa just joined. I think it's the updated script. Hola. Hola, Teresa. Sal. ¿Podrías compartir tu script conmigo? Porque por si acaso, estoy segura que no va a pasar nada, pero Sí, igual, solo sí. para Dame un segundo. la última versión que tenés. Ujú. Ok, ya te lo envié. ¿Lo recibiste, Regina? Gracias, Teresa. Ok. Teresa? Yeah. I have the slide control. I would just Should say I next. stay with it? Okay. Yeah, that would be great. So I would just Okay. say next slide, please. And Okay. Okay. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Y usted? Muy bien, gracias. Tuvo que despertar cedo, temprano hoy. Ay, sí, por la llamada en llamada francés. en francés. Hoy muy temprano, Pero entonces, ¿no? muy temprano. Olá, Regina. Paulo. Tudo bem, Paulo? Como vai? Tudo bem, e você? Bem. Bom ter você por aqui. Legal. Vamos ter que aguentar meu portunhol.
Hay muchos inscritos. Sí, creo que hay varios. Normalmente en la llamada en español tenemos muchos. La verdad es que no sé exactamente el número. Voy a preguntar a mis colegas. Okay, so we have tenemos 40 personas registradas para la llamada.
Hola, buenos días, Lázaro. O buenas Hola, tardes. buenas tardes para mí. Hola Teresa, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un par de minutos más hasta que todos se unen y de ahí ya empezamos. Bueno, Ok, aquí en Alemania son las 5 en punto y veo que ya muchos se unieron a esta llamada, así que diría que ya empezamos con esa llamada de consulta. Que sean todos muy bienvenidos a nuestra quinta llamada de consulta de esta serie excepcional de charlas sobre los impactos del COVID-19. Pero antes de empezar, quisiera, en nombre de todo el equipo de la iniciativa de acceso a los seguros, la A2I, deseándoles a ustedes, a sus familiares, amigos, mucha salud y tranquilidad en estos tiempos muy difíciles y esperemos que todos se encuentren bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Teresa Pelanda, yo trabajo para la A2I y voy a ser la moderadora en esa llamada hoy día. Para los que participan por primera vez, solo quisiera mencionar que esas llamadas son un proyecto conjunto de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, la IAIS, y la A2I.
Y en estas llamadas tratamos temas actuales, emergentes, importantes a los que se ven enfrentados los supervisores. Y la idea es tener una plataforma en que los supervisores no solamente puedan aprender de expertos, pero también unos de otros, donde pueden intercambiar sus experiencias sobre las prácticas de implementación. El tema de hoy es parte de una serie de llamadas de consultas excepcionales, como ya había mencionado, en respuesta a la pandemia del COVID-19. Y como estamos viendo que los gobiernos en todo el mundo toman medidas para proteger a sus poblaciones contra la pandemia, con muchas otras organizaciones también aquí en la A2I nos preguntamos qué cambios esta situación podría significar para nuestro trabajo, pero también en especial en el futuro próximo. Y también comenzamos a pensar en cómo podríamos ayudar a los supervisores a superar la incertidumbre y cómo el sector de seguros puede ayudar a lidiar con esos tiempos difíciles. Les quisiera, antes de empezar, dar una breve resumen de nuestras llamadas anteriores de esta serie. En la primera llamada nos centramos un poco en el impacto inicial del COVID-19 en las aseguradoras, los supervisores y consumidores, y también en los que no tienen seguro, los más vulnerables en nuestras sociedades. En abril, en la llamada, nos asociamos con el Toronto Center para aprender cómo los supervisores han estado permitiendo que el mercado funcione de manera efectiva durante esa crisis. También hablamos directamente con supervisores de diferentes regiones, quienes describieron sus respectivas respuestas a la crisis. En la última llamada hablamos sobre las implicaciones de la crisis para los consumidores y las medidas de protección al consumidor que hemos visto en respuesta al COVID-19. Y en esta llamada nos acompañó la OECD, que nos resumió un poco las distintas medidas que vemos como resultado de la crisis en lo que es protección al consumidor. Y todos los detalles alrededor de esas llamadas se pueden encontrar también en nuestra página web. Y bueno, y finalmente, en la llamada de hoy, vamos a hablar sobre un tema un poco distinto. Vamos a escuchar un diálogo entre supervisores sobre el tema de la digitalización, un tema que ya nos está acompañando hace un buen rato, pero que ahora parece más urgente que nunca. Pero antes de presentarles también a nuestros participantes en este diálogo, me gustaría dar la palabra a Natalia Escobar, representante de la IAIS en esta llamada de consulta, para que nos dé una breve introducción al tema. Bienvenida, Natalia, y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Teresa. Buenos días a todos o tardes, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren en este momento. En nombre de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS por sus siglas en inglés, quiero darles a todos la bienvenida a esta llamada. Como mencionó Teresa, esta es la quinta llamada de consulta relacionada con el tema de COVID-19 y esperamos que las autoridades de supervisión hayan tenido la oportunidad de participar en las primeras llamadas. El intercambio de buenas prácticas de supervisión es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de implementación de la IAIS y esta es una oportunidad para fomentar el diálogo entre supervisores como ninguna otra. De parte de la IAIS también les quiero compartir que hemos venido realizando una encuesta periódica entre nuestros miembros para compartir las medidas adoptadas frente a los diferentes aspectos de la crisis. Para aquellas autoridades de supervisión que están participando en esta llamada y que son miembros de la IAIS, pueden encontrar el reporte agregado y las respuestas individuales de los diferentes supervisores de seguros que participaron en la encuesta en la extranet de miembros bajo proyectos y actividades. Voy a compartirles el link en el chat en este momento para aquellos que la quieran visitar. Desafortunadamente, en este momento, la información tiene un estatus de solo para miembros, entonces no es posible compartirla más allá con el público en general. Finalmente, quisiera resaltar que la comunidad de supervisores de seguros es y seguirá siendo el activo más valioso una autoridad de supervisión, con el que una autoridad de supervisión cuenta para enfrentar circunstancias innovadoras e inesperadas. Y esto lo vemos tanto en el tema de la crisis desatada por el COVID-19 como en la innovación en temas tecnológicos que ha venido creciendo de manera progresiva y sostenida en
de importancia en el mercado financiero y en el mercado de seguros, y que con el advenimiento de las medidas de restricción social que derivadas de la crisis del COVID-19, pues ha tenido una aceleración digamos, bastante rápida en cuanto a la implementación. Estamos frente a un nuevo mundo en el que cambia la forma en la que trabajamos, en el que cambia la forma en la que nos supervisamos y en la que las formas tradicionales de interacción con las personas que nos rodean, tanto nuestros colegas como los empleados y colaboradores de las empresas que supervisamos, está destinado a cambiar. Eso implica que nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, yo quisiera invitarlos a que no solamente participen activamente en esta llamada y compartan sus experiencias, que seguramente le podrán servir de referente para otros supervisores que están, sino también a que participen activamente en los eventos que está promoviendo la iniciativa de acceso a seguros, y también en los eventos que está promoviendo la IAIS. Muchísimas gracias a todos por su participación y espero que disfruten y aprovechen mucho la información de esta llamada. De vuelta a ti, Teresa. Muchísimas gracias, Natalia. Y como dijiste, al final de la llamada o después de la presentación y del diálogo vamos a tener tiempo para que ustedes, los que están participando, también puedan compartir sus experiencias acerca del tema. Pero ahora quisiera presentarles a nuestros oradores para la llamada de hoy. Está acá con nosotros Paulo Miller, jefe de la Oficina de Estudios y Relaciones Institucionales de SUSEP, de la Superintendencia de Brasil. Y para tener también un poco la visión de otra región, en esa llamada tenemos aquí con nosotros también a Lázaro Cuesta. Él es experto senior en la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, EIOPA. Bienvenidos. Antes de empezar con el diálogo, como siempre, quisiera mencionar un poco un poco sobre la información logística para esa llamada. Por el momento están todos en la función silencio durante las presentaciones y les pido también permanecer así porque es mejor para la calidad de las presentaciones, pero de todas maneras, en cualquier momento, si desean decir, pueden desactivar la función de silencio. También hay otras maneras de hacer sus preguntas o pueden hablar directamente. Pueden mandar su pregunta usando la función del chat. También pueden levantar la mano. Hay un pequeño icono al lado de su nombre. Así vamos a ver que tiene una pregunta. Esa llamada durará aproximadamente 1 hora. Y como ya había mencionado, al final vamos a tener un poco de tiempo para que ustedes también puedan compartir sus experiencias. Cualquier problema técnico que tengan, están mis colegas acá en la llamada que pueden ayudar, pueden enviar un mensaje por chat a Caroline o Pascal, o también nos pueden enviar un correo a consultation.call@a2ii.org. Y antes de empezar, una cosa más antes de empezar con el diálogo con los supervisores, les quisiera compartir con ustedes para tener un poco un contexto para el diálogo que vamos a tener después. Y a ver si ya se puede ver los slides. Perfecto. Vamos a empezar con una breve presentación sobre el tema de la digitalización. Lo que podemos observar como un resultado a nivel global de esa pandemia es que se está utilizando la digitalización de múltiples maneras. En particular, tiene un papel fundamental en el combate al COVID-19, ya que está acelerando la forma en que los gobiernos y las sociedades responden a la pandemia. Y aunque no es la panacea, la tecnología y la innovación han demostrado su importancia en apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos en la práctica. Primero, lo que pueden ver, tenemos 3 puntos acá en el diapositivo. Primero, para enfrentar la pandemia. Las herramientas que se utilizan en la crisis actúan principalmente en 3 áreas. Primero, monitoreo de enfermedades.
se usa la digitalización para identificar la propagación del COVID-19 en una sociedad, pero también se lo usa para prevención y contención, para prevenir la propagación de la enfermedad y apoyar los esfuerzos para minimizar una mayor propagación. Por ejemplo, justo ayer aquí en Alemania introdujeron que es una aplicación que se puede bajar en el celular y que ayuda a identificar los contactos que una persona infectada tenía para así mejor aislar a los que podrían ser infectados. Bueno, y por último, a través del diagnóstico, que nos ayuda a la población y los gobiernos a confirmar si los individuos están o no infectados. El segundo punto, o la segunda área para la digitalización, está en las operaciones. Si bien la digitalización de las operaciones ya era una tendencia creciente antes, la crisis realmente lo ha consolidado. Como hemos observado, las organizaciones, las empresas, los negocios e incluso los supervisores altamente digitalizados han podido recuperarse de la crisis del COVID-19 más rápido y de una mejor manera. Y existe un consenso cada vez mayor de que la digitalización se está volviendo cada vez más importante en términos estratégicos. Y el COVID-19 se ha convertido en un tipo de acelerador de la transformación digital. Y por último, el tercer punto aquí es para el sector asegurador, que está actuando como un catalizador para la innovación. Y mis próximas 3 diapositivas les brindarán un poco más detalles sobre ese punto. Next slide, please, Carolyn. Como todo lo hemos experimentado, las medidas de distanciamiento social tienen un gran impacto en la forma en que trabajamos y en cómo las aseguradoras operan y distribuyen sus productos. En junio, 1/3 de la población mundial estaba en confinamiento para frenar la propagación del virus. Eso significa que las aseguradoras han tenido que ser bastante innovadoras para garantizar el apoyo y los servicios a sus asegurados, tanto en la forma en que se comunican con ellos, pero también en la forma en que distribuyen sus productos. Para darles un ejemplo, las aseguradoras han ampliado el uso del proceso telemédico, en lugar de usar prueba médica física para ofrecer seguros de salud y de vida. Es decir, bajo ese proceso se solicitará a los clientes que proporcionan información básica sobre su estado de salud y a continuación se programará una llamada telefónica con un médico asignado por la compañía. Y en base a esa discusión telefónica, el asegurador tomará una decisión sobre el bienestar del cliente y así podrá emitir una póliza de salud. Hay también productos que se ha desarrollado justo en esa crisis a medida para el COVID-19. Tal vez ya han escuchado de esos ejemplos que también tenemos aquí en ese diapositivo de ICI Lombard en India y también de EFO, que es una aseguradora privada en Pakistán que ofrece seguros de vida y que ha desarrollado un producto justo contra el COVID-19. Next slide, please. Pero eso no es todo. Como destacamos también en nuestra llamada de consulta de marzo sobre la digitalización ante la pandemia, vemos que la digitalización tiene un rol, como ven en ese diapositiva, en toda la cadena de valor del seguro, no solamente en la distribución, eso lo pueden ver en ese diapositivo. Y lo que también quería mencionar es que nos ha demostrado esa pandemia, el seguro es un servicio esencial en esa crisis o en una crisis en general. Y por lo tanto debe ser fácilmente accesible, por lo que existe aquí una cierta oportunidad real a largo plazo para acelerar e integrar la digitalización. Next slide. Y no solamente es un tema para las aseguradoras, ¿no? También se aplica a los supervisores y reguladores. Y como hemos escuchado en nuestros webinars anteriores, los supervisores han tenido que adaptarse al trabajo remoto y a la supervisión remota también.
Y eso solo lo quería discutir acá brevemente porque eso ya va a ser el tema central de nuestro diálogo de supervisión de esa llamada de hoy. Pero lo que quería decir es que hemos visto varias o numerosas iniciativas tomadas por los supervisores para adaptarse a esa situación. Entre ellas, por ejemplo, la aceptación de firmas electrónicas y la autenticación remota. A largo plazo, lo que también prevemos es que vamos a ver un aumento en el uso de RegTech y SupTech, ya que ofrecen herramientas importantes para los supervisores, especialmente durante una crisis, porque pueden brindar información más granular y en tiempo real sobre la solidez financiera de una aseguradora. Ok, esa presentación espero que haya servido un poco como dar el contexto para el diálogo que vamos a tener ahora con Lázaro y con Paulo. A ver, bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por participar en esta llamada. Y quisiera empezar con una pregunta para Paulo. ¿Cuáles son las implicaciones de trabajar y supervisar de forma remota? ¿Qué es lo que han priorizado en SUSEP y cuáles son los desafíos que están tal vez también surgiendo de esa forma de trabajar? Buenos días a todos y gracias a 2i por la invitación. Es un placer participar de esta llamada. Bueno, yo creo que el principal desafío ha sido mantener al equipo motivado y bien informado sobre todo lo que está sucediendo y bien prepararlos para esta nueva forma de trabajar. Las personas están con miedo, inseguras y hay que administrar eso a distancia, que es un desafío. Y con el distanciamiento aumentó también el número de reuniones, todas virtuales, claro, pero aumentó significativamente. Eu mesmo termino minhas reuniões em broma, dizendo que já chego tarde para o próximo, pero é a realidade. Sin embargo, nós fomos capazes de poner a todas as pessoas de SUSEP em trabalho remoto muito rapidamente e todo se passou muito bem. As ferramentas tecnológicas existentes hoje han bien funcionado. Um ou outro problema, pero nada mais importante. Quanto a la supervisión, se han suspendido todas as supervisiones in situ, tanto para proteger a las personas, a la gente, como porque as companhias de seguros, elas mesmas operam casi todas de forma remota. Não há o que visitar. Sin embargo, el trabajo en SUSEP no se vio tan obstaculizado por eso, ya que la mayoría de los análisis ya se realizan a distancia. Nosotros recibimos la mayoría de informaciones por la supervisión remotamente, y las soluciones tecnológicas, como yo había dicho, funcionaron bien. Ferramentas de reunião virtual, por exemplo, todo se ha passado bem. Por outro lado, dado que necessitamos que os empregados utilizem, uma parte dos empregados utilizassem sus propios equipamientos, sus propios medios en el trabajo remoto, como la computadora, el acceso a internet, todo eso. El soporte de TI para problemas de hardware o que requieren una presencia local fue bastante desafiador. Hay que se planear para una futura situación como esta, para que todos tenham o suporte adequado. O uso de equipos personal também é estressado questões relacionadas com a
seguridad cibernética, ya que los equipos personales tienen diferentes grados de protección, unos más protegidos, otros menos, y tuvimos que trabajar de esa manera, pero todo se pasó bien. Muy bien. Eso. Sí, creo que es algo que seguramente comparte muchos en esa llamada, ¿no? Que han sido un desafío al principio, sobre todo trabajar con el equipo tecnológico personal y todo eso. Sí, gracias. Lázaro, mi pregunta para ti sería si nos podrías dar un poco una visión general de la respuesta de EIOPA a la pandemia y cuáles son las prioridades actuales en enfrentarse a la crisis. Vale, bueno, en principio también muy brevemente, dar muchas gracias a la iniciativa de acceso al seguro por la invitación a IOPA y a mí personalmente para participar en esta discusión tan oportuna. Porque como decía también para la SUSE, pues las autoridades de supervisión de seguros en EIOPA, en Europa, pues también se han visto obligadas a reaccionar de una manera muy rápida. En febrero o marzo tuvieron que empezar a adaptarse a la situación y en ese sentido, pues EIOPA ha estado trabajando en discusión pues con todas las autoridades de supervisión de los distintos países europeos, también con otras autoridades de supervisión a nivel europeo, como la autoridad bancaria EBA y la del mercado de valores, ESMA, y con la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que es la autoridad específica en materia macroprudencial y de estabilidad financiera que hay en la Unión Europea, para entre todos dar una respuesta conjunta y coordinada. Y bueno, EIOPA comenzó después de toda la discusión interna y demás, tuvimos una primera declaración al mercado a mediados de marzo de 2017 sobre las actuaciones o las acciones para mitigar los efectos del COVID-19 en el sector asegurador europeo, basado en dos ideas fundamentales. Por una parte, garantizar la continuidad del negocio, como decía Teresa, el acceso y la continuidad de la prestación de servicios por parte del seguro es algo esencial y esa ha sido una de las prioridades. Y por otra parte, pues mirar muy de cerca la solvencia del sector asegurador. En cuanto a la primera idea de la que hablaba, la continuidad del negocio, pues se ha hecho mucho hincapié en ver cómo las compañías aseguradoras estaban reaccionando en este momento, cómo estaban poniendo en marcha sus planes de contingencia, cómo estaban modificándolos y adaptando sus sistemas internos, su comunicación con los clientes. Y por parte de las autoridades también pues hemos intentado permitir a las compañías de seguros que se centren en lo importante y en lo urgente. Y en ese sentido hemos hecho una llamada a los supervisores a la flexibilidad, por ejemplo, en cuanto a los requerimientos de información. Pues y de hecho, pues publicamos también posteriormente más concretas recomendaciones sobre la información que regularmente tienen que remitir las compañías a los supervisores, todas las cuentas y demás, para que este reporte, pues bueno, tuvieran un poco más de tiempo para hacerlo. También diferenciando entre el tipo de información, porque hay información que sí es muy importante que los supervisores tuvieran rápidamente para saber qué es lo que está pasando en el mercado, cómo está evolucionando la situación de la solvencia, pero a lo mejor, pues bueno, el detalle del reporte de todas las inversiones a nivel individual de cada activo tal, que es un reporte muy costoso que lleva mucho tiempo, pues a lo mejor no es lo prioritario en este momento. Y entonces hemos intentado dar ahí flexibilidad. La propia EIOPA tenemos en marcha varios requerimientos de información a efectos de, pues bueno, de nuestros estudios, de nuestros análisis, también pues periodos de consulta pública que teníamos abiertos y que hemos
intentado ampliar los plazos para que las compañías pues, bueno, tuvieran más tiempo y se centraran en ese momento en garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Y luego, pues por parte de la solvencia y de la situación de capital de las compañías, pues ver cómo estaban evolucionando y cómo estaban actuando en los momentos de crisis. Ahí sí que es importante tener información actualizada por parte del mercado, y EIOPA hizo un llamamiento a las compañías muy seriamente para que pues bueno, limitaran la distribución de dividendos y las remuneraciones variables durante este periodo, precisamente para garantizar que la situación de solvencia de las compañías era la apropiada. Y bueno, hemos estado haciendo, pues, bueno, tenemos en la página web, creo que habéis distribuido el link con todos, pues bueno, las declaraciones, las recomendaciones, los llamamientos que hemos hecho a supervisores, a la industria y tanto de aseguradores como mediadores, y también hemos hecho pues bueno, comunicaciones directamente para los consumidores en relación con el COVID, con la situación que estamos ahora mismo. Y a nivel organizativo, a nivel interno en ello, pues bueno, nosotros también estamos todos, o la mayoría, estamos haciendo teletrabajo. Por una parte, pues bueno, al principio pues hemos tenido que adaptarnos todos, pero es verdad que bueno, que nuestros procedimientos están funcionando bien. Y por ejemplo, pues bueno, esto es algo que la iniciativa de Acceso al Seguro ya hacía, el tener estas videoconferencias y estas llamadas, pero por ejemplo, esto nos ha dado también la oportunidad de participar en otros foros que a lo mejor no era posible estar físicamente en muchos lugares del mundo y estar presente. Pero ahora que muchos de estos, o la mayoría de estos encuentros presenciales se han convertido en videollamadas, pues eso nos ha permitido también tener más presencia en este tipo de reuniones. Gracias. Sí, de hecho es impresionante cuánta información también se puede compartir usando esas plataformas como ahora en ese momento, sin tener que viajar. Y muchísimas gracias, muy interesante. Y para todos los que quisieran saber más detalles de las declaraciones o recomendaciones que Lázaro justo mencionó, van a encontrar también acá en el chat los links a la página web, y ahí lo pueden bajar. Y creo que mencionaste, Lázaro, que algunos de los documentos también están disponibles en español y en portugués, ¿verdad? Sí. De hecho, la mayoría están en inglés, pero sí que tenemos algunos documentos. Las recomendaciones que hicimos a los supervisores están en español y en portugués, y también la guía que hemos publicado para consumidores está también en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, incluyendo, por supuesto, el español y el portugués. O sea que... Perfecto, gracias. Entonces continuamos con una pregunta para Paulo, y eso se refiere un poco a la distribución remota. Como la comunicación cara a cara en ese momento es un poco limitado, quisiera preguntar desde qué medidas han introducido para justo facilitar un poco la distribución remota y que los consumidores igual tengan acceso a los productos en línea durante esa crisis. Y sí. Bueno, la regulación brasileña ya es bastante permisiva con respecto al uso de medios digitales para la distribución de seguros. Sin embargo, las empresas todavía dudaban en avanzar más agresivamente en este camino. La pandemia ayudó en este sentido, especialmente con respecto a los corredores de seguros. Ahora vemos un avance ligeramente forzado, pero un avance en este camino.
otro hecho relevante está relacionado con no es específicamente una medida de SUSEP, pero el gobierno federal ha creado una ayuda de emergencia por la población más necesitada que impulsó el acceso al sistema bancario. Esta ayuda es paga por un banco público, la Caixa Económica Federal, y que informó que cerca de 20 millones de nuevas cuentas bancarias digitales accesibles por teléfono celular, smartphone, se han abierto para personas que no estaban en el sistema bancario. Ahora, 20 millones de personas es casi 10% de la población brasileña. Esto ha traído para el sistema bancario muchas personas. Así, esto puede facilitar la distribución de productos de seguros destinados a esta parte de la población, de seguros inclusivos, microseguros. Esto puede traer nuevos medios de pagamento de las primas. Entonces, nosotros no introducimos ninguna novedad en términos de regulación para facilitar la distribución remota, porque entendemos que nuestra regulación ya es bastante permisiva. Y nosotros vemos que las compañías efectivamente comienzan a utilizar los medios digitales más intensivamente. Es un lado positivo de la pandemia. Sí, es interesante ver que la infraestructura ya estaba ahí, pero que con esa crisis también avanzan un poco las medidas para ya usar todas esas tecnologías, ¿no? Es como por nosotros con el teletrabajo. Todas las herramientas estaban disponibles. Las empresas, y hoy nosotros escuchamos las compañías diciendo que, bueno, vamos a continuar con el teletrabajo, mismo después de la normalidad, porque ha funcionado bien. Podemos reducir costos. SUSEP quiere continuar con el teletrabajo, no todos, pero una parte de desempleados. A nosotros también nos faltaba un pequeño empurrón para avanzar. Pero también hay que decir que todo eso solamente funciona si tenemos el acceso al Internet, y creo que en algunas regiones o países eso también puede ser una dificultad para trabajar de manera remota, y también para esas nuevas tecnologías, que el acceso al Internet no siempre es algo que podemos tomar como algo que está ahí por todos lados, ¿no? Perfecto, gracias, Pablo. Mi segunda pregunta para ti, Lázaro, también va en una dirección similar. La distribución en línea ya es bastante común en los mercados de la Unión Europea, y quisiera saber qué iniciativas ha tomado EIOPA para ayudar a los consumidores específicamente, y tal vez si hay algo que cambiaron o intensificaron debido a la situación actual. Sí, pues EIOPA ya en abril lanzó pues una declaración específica dirigida a las entidades de seguros y a los intermediarios de seguros,
para la mitigación del impacto del COVID en los consumidores. Y en esta declaración pues hacíamos hincapié en la importancia de garantizar el acceso y la continuidad del servicio de seguros durante la pandemia, y también el trato el trato justo a los consumidores durante esta situación. Y poníamos también el foco, por una parte, en la comunicación y por otra en la flexibilidad. Comunicación, que lo importante que es que las compañías tuvieran una comunicación clara con sus consumidores, con los tomadores de seguros, sobre información clara sobre las coberturas, qué es lo que está cubierto, qué es lo que no está cubierto, para que no se hagan pues bueno, expectativas que no son no se corresponden con la realidad de los contratos. También información muy clara sobre los procedimientos, cómo se veían afectados los procedimientos en torno al contrato de seguro con la nueva situación, y las propias medidas de contingencia que cada compañía de seguros había puesto en marcha, pues ponerlas en conocimiento de sus consumidores, de sus clientes. Y por otra parte la flexibilidad, porque pues bueno, nos encontramos con situaciones en las que a lo mejor el consumidor no puede cumplir con sus obligaciones a tiempo, bien porque tiene problemas para efectuar el pago. A veces es un problema de liquidez, otras veces es un problema simplemente logístico de cómo se efectúa el pago. También puede haber situaciones que afecten a la póliza, como por ejemplo el que uno esté trabajando en casa y a lo mejor pues el uso de la vivienda para fines profesionales era una de las exclusiones de las pólizas. Y en ese tipo de situaciones lo que hemos recordado a las compañías es que en nuestra directiva de distribución de seguros está claramente el principio de actuar siempre en interés de los consumidores, en interés del asegurado. Y les hemos recordado la necesidad de que para cumplir ese principio a día de hoy pues tienen que ser flexibles. Pero flexibilidad, yo diría que es flexibilidad más en los procedimientos y en cómo se gestionan las cosas, que en la cobertura en sí. O sea, no queremos que las compañías paguen cosas que no estaban cubiertas en la póliza, porque eso también puede tener un efecto muy negativo en la solvencia de las compañías. O sea que hay que mirar muy bien qué es lo que estaba en la póliza, y vemos que el riesgo de pandemia en muchas ocasiones no estaba cubierto, y en ese caso pues tendrán que entrar las autoridades estatales a apoyar de alguna manera, porque es algo que no estaba cubierto en el seguro. Pero, por ejemplo, en todos los temas de pues, una posibilidad de extensión automática de las coberturas durante este procedimiento, ampliación de los plazos para reportar los siniestros, para el pago de las primas y demás, sí que sería muy conveniente, y sí que hemos recordado a las compañías que tenían esa obligación. Y luego también hemos publicado una guía directamente para los consumidores. Esa es uno de los documentos que decía que estaba también en español, y también hacemos hincapié en la importancia de la información. O sea, que los consumidores primero pues vean su póliza, la vean detenidamente y vean lo que está cubierto, lo que no está cubierto. Si no están muy seguros, si tienen cualquier duda, que se comuniquen con sus intermediarios de seguros, con su compañía de seguros, que exijan la información y que se enteren realmente de cuáles son sus derechos, de cuáles son también sus obligaciones. Hemos también recordado la necesidad de que estén muy alertas con las estafas,
porque es un momento muy crítico en el que vemos, pues bueno, la contratación por Internet, toda la comunicación a través de medios electrónicos, de emails, de WhatsApp y demás, pues que estén muy alertas y que a la hora de contratar cualquier contrato de seguro, pues que realmente pues presten mucha atención pues, a estas ofertas extraordinarias de compañías que uno no conoce ni sabe muy bien qué tal, pero que ofrecen cosas maravillosas a precios que no tienen comparación con lo que ofrece el mercado actualmente, pues que estén muy alertas. Y luego, para los consumidores de seguros de vida, en plan productos de inversión, que en algunos países de la Unión Europea pues tienen mucha importancia, pues que no caigan tampoco en pánico, que entiendan que estamos en un momento volátil y que pues bueno, esperamos que las turbulencias pasen y no recomendamos pues eso, que los inversores en seguros de vida pues corran a sus compañías a rescatar el dinero entrando en pánico, sino que bueno, que entiendan que esta situación pasará y quizás no es el mejor momento para hacer eso. Pero sobre todo, como decía, mucho hincapié en la información y en la necesidad de que haya comunicación con los aseguradores. Y creo que te refieres a ese cartel, lo vi en la página web de AIOPA, que hay se ve como un tipo de cartel que tiene todos los pasos que un consumidor debería considerar, ¿no? De paso 1, de ver bien la póliza y todo en un lenguaje muy fácil de entender. Sí. Creo que también compartimos el link, me pareció muy bueno, sí. Sí, ahí los compañeros, además de comunicación, han hecho un esfuerzo para ponerlo muy claro, porque los destinatarios últimos son, pues eso, el ciudadano de a pie que tiene un contrato de seguro. Sí, perfecto. También mencionaste los productos que excluyen las pandemias, por ejemplo, y lo que vemos en algunos mercados, lo que también mencionaba durante la presentación al principio de la llamada, son que también se ven en respuesta a esa crisis ya muchas innovaciones y también productos que entran al mercado en respuesta al COVID-19, como ese ejemplo de Pakistán, donde es una prima muy pequeña, yo diría que es un seguro inclusivo. Y para justo en esa situación. Y quisiera saber, Paulo, si tal vez en Brasil también se ha visto innovaciones de ese tipo, pero no solamente de productos, sino tal vez también de distribución o no sé, en respuesta al COVID-19. Sí, algunas innovaciones ya estaban comenzando a surgir en el mercado brasileño y se aceleraron con la crisis, como los seguros basados en el uso, sobre todo por los seguros auto. Hay muchas noticias de aseguradoras que han lanzado estos productos durante la crisis. También hay noticias de aseguradoras que empezaron a realizar el manejo de reclamos a través de vídeos enviados por el asegurado por su smartphone. Como yo dije, no vemos obstáculos en nuestra regulación porque estas iniciativas se desarrollen. Lo que vemos es que la pandemia ha acelerado el desarrollo por parte de las aseguradoras que tuvieron que encontrar nuevos caminos para la distribución y el manejo de sinistros sin la presencia de una persona local. Nosotros sabemos también un proyecto de innovación, nuestro sandbox regulatorio, que se retrasó unos meses debido a la pandemia, pero esperamos ver nuevas innovaciones surgir en productos, canales de distribución, manejo de reclamos, toda
la cadena de valor a través de este proyecto. Esperamos que en unos 2 meses empecemos el proyecto con la llamada de submisión de candidatos al proyecto. Hay sí innovaciones por SUSEP, por el regulador. SUSEP, en función de la crisis y de herramientas que nosotros empezamos a utilizar, como las herramientas de webinars y todo eso, SUSEP ha empezado una serie de webinars por mejorar la comunicación con el sector. Tuvimos un webinar de la segmentación y la proporcionalidad, un otro con nuestro nuevo sistema de rating, y hoy tenemos un otro con la reforma de nuestra norma de penalidad. Entonces, la innovación viene no solamente para las compañías, pero como por SUSEP ella misma. Ahora, nosotros estamos muy confiantes que el proyecto de innovación y lo que ya yo tuviera dicho, el ingreso de 20 millones de personas en el sistema financiero a través del pago de ayuda emergencial para el gobierno federal traerá buenas oportunidades de desarrollo de productos y de medios de distribución de seguros. Muchas innovaciones. Creo que vamos a necesitar otra llamada de consulta para hablar también de los resultados del sandbox. Me parece muy interesante. También, Lázaro, vemos sobre todo esas innovaciones en los mercados de seguros inclusivos, microseguros. Ahí vemos muchas innovaciones como resultado de la pandemia, y quisiera saber si también a nivel de los mercados europeos también se ve esas innovaciones. Sí. De hecho, como decía Paulo, yo creo que la pandemia ha venido a acelerar un proceso que ya estaba iniciado. Ya veíamos en los mercados europeos una fuerte presencia de Insurtech y de la utilización de las tecnologías por las compañías. El año pasado mismo publicamos un informe sobre el uso de las tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial y todo el outsourcing, la externalización a la nube, por ejemplo, y cómo las compañías europeas estaban utilizando todas estas posibilidades tecnológicas en su día a día, en sus procesos, y nos contestaban pues alrededor de 2/3 de las compañías europeas ya lo estaban utilizando o pretendían utilizarlo de una manera significativa en los próximos 3 años, era la pregunta. Y yo creo que los 3 años han pasado en unos meses, en 3 meses han pasado los 3 años, porque yo estoy seguro que a día de hoy el número de compañías que están utilizando las tecnologías es mucho más elevado de las previsiones que teníamos. Y por ejemplo, la comunicación con los asegurados a lo largo de todo
el ciclo del contrato en el momento de la contratación, para la comercialización, sin duda. También, como mencionaba Paulo, para la tramitación de los siniestros y la valoración de los daños de una manera remota durante estos meses. Y también el seguro basado en el uso, el Pay as you drive, que bueno, había algunas compañías que tenían completamente su modelo de negocio basado en el uso, o sea, el precio prima basada en el uso. Y hemos visto que aseguradores más tradicionales que no habían dado el paso ahí, pues han devuelto parte de la prima a sus asegurados por no haber usado el vehículo durante estos meses, y han dado un cambio de negocio hacia este modelo. O sea que sí que estamos viendo muchos cambios. Perfecto. Gracias. Y sé que nos queda muy poco tiempo, pero les quisiera hacer una última pregunta un poco más mirando hacia el futuro y una breve reflexión sobre lo que piensan ustedes a largo plazo de esas oportunidades que brinda para la digitalización, ¿no? También se está considerando que las medidas regulatorias temporales que toman ahora, si van a ser más a más largo plazo, igual las innovaciones, tal vez no podrían dar una reflexión final a este tema y después ya empezamos con las preguntas. Pues, ¿puedo empezar? Sí, adelante. Creo que la crisis ha demostrado la relevancia de la digitalización, especialmente la necesidad de investir más intensamente en canales de distribución digitales, manejo de reclamos, medios de pago, en respecto del supervisor, también en RegTech y SupTech. Estamos en un mundo digital. Los datos son la principal materia prima para la regulación y la supervisión. Entonces, tenemos que avanzar en estos proyectos de supervisión y de regulación basados en datos. Yo creo que estos son las principales oportunidades que se presentan por nosotros. Yo no sé si hablo de medidas regulatorias temporales a más largo plazo o continúo. Sí. Avanzar. Las medidas regulatorias, ¿no?, que hemos tomado durante la pandemia dicen respecto principalmente a alargamiento de plazos, de envío de informaciones, formalización de actos societarios, este tipo de cosas. Las medidas prudenciales están siendo analizadas caso a caso. Entonces, no hay mucho que hablar de ampliar en el tiempo estas medidas. Con respecto a la regulación, todavía estamos monitoreando el curso de la crisis para ser más claros acerca de lo que está funcionando y lo que debe mejorarse. Por ejemplo, estamos estudiando la viabilidad de crear fondos emergenciales para pandemias en el futuro. Esto es aún un estudio preliminar, pero es una cosa que estamos estudiando para tentar tener una respuesta más efectiva en otras situaciones parecidas, similares. Por otro lado, también en SUSEP, una medida que hemos tenido que tomar
en función de la pandemia. Yo no sé si están, conocen, tuvimos durante el final de año 2019 un cambio en la forma como supervisionamos y licenciamos los corredores. Y tuvimos que relicenciar todos los corredores durante la pandemia. Entonces, desarrollamos un sistema de autorización de corredores por aplicativo móvil, de smartphone. Eso ha funcionado muy bien y eso va a permanecer. Entonces, pensamos también en, no hemos aún desarrollado eso, pero pensamos en automatizar, digitalizar el proceso de licenciamiento también de aseguradoras. Entonces, la crisis nos ha impulsionado a avanzar en este camino. Esperemos que no sean entonces solamente medidas temporales. Y Lázaro, por favor, perdónenme muy mal cómo estoy manejando el tiempo, pero está muy interesante la discusión. Aquí sí que no la quería cortar. Seré muy breve porque suscribo todo lo que decía Paulo, por ejemplo, en cuanto a las oportunidades de la digitalización. Solo dos apuntes, y ese los riesgos que tenemos en la organización es la inclusión financiera, que creo que por parte de los supervisores son aspectos que tenemos que seguir muy de cerca en este proceso. Y en cuanto a las medidas regulatorias, pues como decía Pablo, nosotros nos hemos centrado sobre todo, pues eso, aparte de la flexibilidad de los plazos y demás, en medidas de supervisión para una actuación rápida, pero estamos en un proceso justo de análisis de Solvencia II y de reforma de Solvencia II, que incluye muchos aspectos macroprudenciales y de estabilidad financiera, y que pues precisamente el COVID pues nos va a permitir pues tener en cuenta toda la información durante esta situación en que los mercados han estado especialmente estresados o están especialmente estresados, para ver cómo queremos diseñar estas herramientas macroprudenciales dentro del sistema de solvencia. Perfecto, muchísimas gracias y espero que todos tengan unos 5 minutos más porque también quisiera abrir para las preguntas, pero antes de todo, muchísimas gracias, Paulo, Lázaro, les agradezco muchísimo compartir todos esos ejemplos, ha sido súper interesante y quisiera ahora preguntar si tenemos ya algunas preguntas, como ya decía, lo pueden mandar por el chat o si quieren simplemente pueden desactivar la función del silencio para poder hablar. ¿Tenemos una pregunta? ¿Ninguna pregunta? Quedan un par de minutos. Yo tengo una pregunta, Teresa. Perfecto, adelante. Me gustaría saber con Paulo y también con Lázaro, porque quizás ya tenga una experiencia más larga, sobre el proceso, porque hasta entonces, hasta la pandemia, yo sé que nuestros compañeros de SUSEP estaban siempre, se era exigido el trabajo presencial. Ahora con la pandemia, por lo que he charlado con algunos compañeros, creo que se entiende que en muchos casos la producción ha aumentado. Entonces, quisiera saber tanto de Paulo, qué piensa SUSEP, si eso va a continuar,
Y por parte, y a Lázaro, ¿cómo esto funciona en EIOPA, en los países de la Unión Europea? ¿Cómo lo ven? Y si la producción, si hay diferencias en la producción. Regina, la administración de SUSEP está muy satisfecha con el resultado del trabajo remoto y quiere establecer el trabajo remoto como una cosa permanente. Pero la dificultad es que nosotros somos obligados a cumplir determinaciones del gobierno federal, que son muy estrictas. No podemos hacer casi nada. Pero está se discutiendo con el gobierno una flexibilización del trabajo remoto, con la discrecionalidad del jefe de decidir quién puede y de qué forma trabajar remotamente. Pero es un consenso interno que todo ha funcionado muy bien. La producción aumentó, mejoró. La productividad es muy mayor, pero hay que vencer los obstáculos burocráticos que están vigentes hoy. Bueno, en EIOPA nosotros ya teníamos experiencia con el teletrabajo, ya existía esa posibilidad para trabajar bien regularmente o días puntuales desde casa, pero claro, esto ha sido un cambio totalmente radical, ahora todos desde casa, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Porque también nos hemos ahorrado muchos viajes. Nosotros teníamos muchas reuniones en distintos países de Europa y también los expertos de las distintas autoridades tenían que venir y viajar a Frankfurt. Y pues bueno, eso es algo que nos hemos ahorrado. También los presupuestos de las autoridades supongo que lo notarán, el ahorro en viajes, pero también en tiempo. Y yo creo que ha funcionado y que está funcionando bastante bien. Muchas gracias a los dos y felicitaciones por la gran discusión. Gracias. Muchas gracias, Regina. A ver, tendríamos tiempo para una última pregunta, ¿no? No sé, ¿quién se anima para una última pregunta? Hola, soy Waldo. Soy de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Hola. Quería hacer una consulta. Sí, en el caso, bueno, esto se ha dado, es una pandemia que se ha extendido a nivel mundial y pues yo quisiera saber en el caso de los seguros que ostentan las personas que estaban de viaje y que al final no pudieron regresar a sus casas, a sus países, cómo fue tratado. Uno siempre, bueno, yo en determinadas ocasiones que he viajado a Europa, he contratado lo que es un seguro de viaje, pero este seguro de viaje, ¿cómo ha manejado la organización, la OIVA allá en Europa? Todo este tipo de personas que contrataron algún tipo de seguro y que al final no pudieron regresar a sus países originales por la pandemia, que se cerraron los aeropuertos y se cerró todo el embalaje turístico y todo el embalaje económico que encierra cada una de las economías de Europa. Europa es un continente que, pues, por su misma naturaleza de no hay fronteras entre los diferentes países de la Unión Europea, es más fácil viajar. Pero ¿cómo han hecho en este caso? ¿Cómo se ha tratado ese tema? Esa es la consulta que tenía. Pues en general, o sea, todavía no tenemos un estudio al respecto, pero lo que sí es cierto es que los seguros de asistencia en viaje han respondido bien, y porque sí que tenían muchas veces las coberturas, no expresamente pandemia, pero sí situaciones asimilables, con lo cual sí que de alguna manera cubrían la asistencia por cualquier imprevisto
que no pudiera regresar a casa. También es verdad que los gobiernos nacionales han ayudado, por ejemplo, a la repatriación de nacionales, y no ha habido excesivamente, o por lo menos hasta ahora, no ha habido excesivamente problemas que se hayan reportado con respecto a los seguros de viaje. El principal problema o las principales discusiones a nivel de coberturas de la pandemia es en cuanto a la cesación del negocio. Todos los seguros que cubren pérdidas por interrupción del negocio, como por ejemplo los que tenían muchos restaurantes, pues algunos, sí que hay algunos mercados en los que existían productos específicos, o para, por ejemplo, la cancelación de eventos, que sí que tenían previstos la pandemia, pero en muchos de los mercados no existían productos que cubrieran la pandemia. Entonces, pues vemos que sí que hay algunos supuestos en los que los consumidores de seguros, sobre todo, pues eso, profesionales de la restauración, de la hostelería y demás, que no han visto cubiertas sus pérdidas por el seguro, porque en principio no estaban cubiertas en el contrato, pero sí que podemos esperar que haya cierta litigiosidad al respecto. Ok, de acuerdo. Gracias. Gracias. Y una última que nos llegó acá en el chat es cómo se apoya a los empleados con el teletrabajo. Y sí lo mencionaste al principio, Paolo, las dificultades que también tiene el teletrabajo. Este es un desafío. En cuestiones de acceso de VPN, todo lo que se puede hacer a distancia, eso habían todo se pasó bien. Pero cuando es necesaria una presencia local, nosotros no estábamos preparados para hacer face a este desafío. Los transportes públicos estaban limitados, tenemos soporte suficiente, la cantidad de personas en el soporte de TI suficiente para ir de casa en casa para resolver los problemas. Esto ha sido un desafío. Y sobre todo, como no habíamos equipamiento para fornecer a todos los empleados, habemos facultado a la utilización de equipamientos propios. Y no podemos dar soporte a equipamientos que no son de SUSEP. Entonces, cuando tuvimos casos como eso, el empleado su computadora ha parado de funcionar y tuve que comprar una otra. No había otra solución. O no trabajaba o compraba una otra. Esto es un desafío muy importante, que no sé cómo resolver si no reformular toda la forma como el soporte TI funciona. Cierto. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces creo que ya es un poco tarde, así que si tienen más preguntas, por favor nos mandan un correo y ahí vamos a contactar los oradores de la llamada de hoy para que nos den una respuesta. Y otra vez quisiera agradecer muchísimo a ustedes por participar en esta llamada. Y también quisiera mencionar una cosa porque escuchamos ya varios ejemplos de cómo los supervisores, qué medidas toman para enfrentarse a esa crisis, y también en nuestra página web tenemos como una subpágina donde estamos colectando todos los ejemplos que vemos a un nivel global, y creo que lo van a compartir ya en el chat también, está en nuestra página web.
Bueno, muchísimas gracias y si quieren también podrían participar en la próxima llamada que va a ser el 30 de junio y vamos a hablar sobre el tema de remesas y vamos a tener a Sentry en esa llamada. Así que como siempre van a encontrar el link para registrarse para esa llamada también en nuestra página web o en nuestro newsletter. Así que muchísimas gracias a todos y sobre todo mucha salud para todos y gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Cuídense. Chao. Chao, muchísimas gracias. Bye bye. Muchas gracias a todos. Gracias.